El día de hoy vamos a compartir un conocimiento con la revisión para las estrategias del impacto del teletrabajo en los colaboradores de la compañía IQ, Outsourcing en Bogotá al 2025. IQ Outsourcing es una compañía colombiana que ofrece servicios a BPO en 5 sectores diferentes como son el financiero, el de salud, el de gestión documental, contact center y gobierno. A partir del 2020, el teletrabajo adquirió mayor relevancia debido a la pandemia y la empresa adoptó esta modalidad para sus servicios en los sectores del gobierno y salud, continuando hasta la fecha. Nuestro equipo investigador son los siguientes: Laura Camila Urquijo Rodríguez, estudiante de administradora de empresas, y este servidor, Roger Alberto Criollo. Entrando en materia, y de acuerdo a la problema de la investigación científica en el contexto mundial, es de tener presente que el desarrollo del teletrabajo a nivel mundial está facilitando el desempeño del trabajador, permitiendo organizar las tareas dentro de las condiciones de las empresas y organizaciones, reduciendo los costos por arrendamiento de inmuebles, de equipos, servicios, etc. Existe la satisfacción que los trabajadores con esta modalidad de trabajo tienen bienestar, también se adecuan para campañas de ambientes laborales y emocionales por parte de las organizaciones. Dentro de la problemática en el contexto de los síntomas, causas, pronóstico y control del mismo, de acuerdo a nuestra investigación científica y el análisis de las mismas, se evidenció que uno de los síntomas más importantes es la influencia de los cambios tecnológicos en las organizaciones. Dentro de las causas se evidenció que el confinamiento presentado en el 2020 fue el que nos llevó a implementar el teletrabajo a nivel mundial. Dentro del pronóstico se ha permitido que haya trabajo híbrido. Ese es un pronóstico muy relevante. Hoy en día las empresas están en modo híbrido y las cuales utilizan obviamente la misma tecnología. En el control del pronóstico debe ser una gestión por resultados. Esto conlleva a que tengamos un resultado para analizar de acuerdo a todo el análisis que se ha llevado. Dentro de la pregunta de problemas se logró identificar que de acuerdo a nuestro trabajo de análisis investigativo se tomaron algunas variables de documentos científicos y donde llegamos a plantear la siguiente pregunta problema: ¿cuál es el impacto que ha generado el teletrabajo a los colaboradores de IQ Outsourcing? Donde a nivel global, nacional y focal sabemos que este impacto es positivo, tanto para los trabajadores y para las organizaciones. Dentro de la sistematización del problema sacamos tres preguntas, las cuales pues nos ayudaron a formular los objetivos específicos y con la pregunta problema sacamos el objetivo general, que son las respuestas de estas preguntas de investigación y pues de esta forma damos soportes a los objetivos de la investigación. El objetivo general es identificar los efectos que tiene el teletrabajo con los colaboradores de IQ y qué estrategias ha realizado la empresa para su adecuada implementación. Esto nos permitió dar respuesta a la pregunta principal y que tiene coherencia con el tema general planteado, dándonos una guía en los objetivos específicos que nos han ayudado a dar soporte al objetivo general y que de acuerdo a la investigación científica nos ha permitido identificar que se han abierto muchas brechas dentro de las organizaciones ante los trabajadores, brindando mejoras continuas dentro de las mismas y demostrando así que el teletrabajo ha cambiado de modo funcional que se tienen dentro de las mismas. A continuación, los dejo con mi compañera Laura Urquijo, futura administradora de empresas. Gracias. Buen día. A continuación vamos a revisar el fundamento teórico que se tuvo en cuenta para esta investigación, donde su importancia era evaluar los efectos positivos y negativos del teletrabajo en los diferentes aspectos de la vida de los trabajadores.
y cómo influyó en su bienestar físico, emocional, psicológico y estos cómo afectaron a las empresas, puesto que 4 de cada 10 entidades implementaron la modalidad desde 2020 debido a la pandemia COVID-19 que sufrimos pues en dicho año. Lo que buscamos es verificar este impacto entre el equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores, cómo afectó la productividad y el rendimiento laboral y cómo impactó esto a nivel personal en los trabajadores y a nivel colectivo en la compañía. Las herramientas y tecnologías utilizadas para mantener la conexión y comunicación con los colaboradores y adoptar medidas para fomentar el bienestar y la salud de los colaboradores que se encontraban en esta modalidad de teletrabajo y que se encuentran aún en la empresa de estudio que es IQ Outsourcing. El fundamento teórico se basa principalmente en el marco jurídico del teletrabajo en Colombia, el cual está desde 2008 y se reguló bajo la ley 1221 en 2012. Se emitió el decreto 884, el cual estableció las condiciones laborales especiales para el teletrabajo y garantizó que los mismos derechos y garantías que tenían los trabajadores presenciales también los tenían los teletrabajadores, tanto como en la salud, la pensión y los riesgos laborales, por los cuales la empresa debía contar con este tema y no fallar frente pues, a estas condiciones que tenían que tener implementadas. A su vez, los derechos del teletrabajador los gozan igual que la protección de diferentes modalidades tradicionales, tienen exactamente las mismas, no cambian porque estén trabajando desde casa y no en las oficinas de la empresa. Tienen el derecho al auxilio de transporte, el cual se cambia a un derecho de remuneración por estar trabajando en casa, de conectividad. Tienen su pago de horas extras, dominicales y festivos según corresponde y si cumplen con estos. Y también se les aplica el salario mínimo legal mensual vigente y tienen derecho a prestaciones como vacaciones y primas. Por lo tanto, sus derechos como sus deberes son tal cual que una modalidad tradicional que es la presencial. Esto no es solo en Colombia, sino en los 3 países de estudio que se investigaron para esta investigación, que fue Ecuador, España y Argentina, donde también estas regulaciones están normatizadas bajo las leyes y normas de cada país y entidad, donde se busca prevalecer los derechos durante estas modalidades nuevas e implementaciones como el teletrabajo, que las personas pudieran gozar de un buen desarrollo pues, de su personalidad y su trabajo durante pues, sus horas laborales. La Organización Internacional del Teletrabajo, a su vez, publicó una guía práctica sobre el teletrabajo durante la pandemia de COVID-2019 y después de ella. Es una guía que proporciona diferentes tipos de recomendaciones para lograr un teletrabajo eficaz y que permita a las empresas y organizaciones del sector público y privado actualizar sus políticas y prácticas del trabajo, por lo cual un gran ejemplo de esto es que en EcoSourcing se tiene una política de teletrabajo para las personas que se encuentren en esta modalidad, donde deben conocer sus deberes y sus derechos, donde se tiene en cuenta todo lo que tienen como garantías frente a esta modalidad y lo que pueden pues implementar desde sus casas bajo el apoyo de la empresa. A su vez, el teletrabajo es una modalidad que utiliza las TIC para trabajar fuera de las instalaciones del empleador mediante un acuerdo voluntario entre el empleador y el trabajador, ya que no es obligatorio que se trabaje en esta modalidad, debe ser un acuerdo bilateral entre ambas partes donde estén de acuerdo y donde se basen en las políticas de la compañía. Y el bienestar se refiere al estado de satisfacción del personal en diferentes aspectos como económicos, sociales, laborales, psicológicos y biológicos del puesto de trabajo donde esté desempeñando, sin importar que sean las oficinas de la compañía como que sea desde sus casas. Por ejemplo, en IQ la modalidad llegó en 2020 debido a la pandemia, por lo cual se adoptó de manera rápida y sin mucha regularización, pero sin embargo entre 2021 y 2022 la empresa decidió regularizar y normatizar esta modalidad con el fin de que los colaboradores se sintieran bien con esta y por lo tanto se guiaron de las buenas prácticas que dicta la Organización Internacional del Trabajo, por lo cual crearon sus políticas de teletrabajo buscando el bienestar y emoción, el bienestar físico y emocional de los trabajadores. Debido a que hicieron estas implementaciones, lo que buscó la compañía fue implementar diferentes estrategias para cuidar de sus trabajadores. Entre ellos, para que se les fuera aprobada la modalidad, se hizo una evaluación del puesto de trabajo, donde los trabajadores tenían que enviar las medidas con las que contaban su escritorio, su silla y que cumplieran con los parámetros dados por el área de seguridad y salud en el trabajo.
A su vez, se generó el programa de bienestar emocional, donde se dan aún actualmente citas y acompañamiento psicológico totalmente gratuito para los colaboradores de la compañía. Se creó los viernes emocionales virtuales, donde pueden participar todas las personas en la modalidad de teletrabajo como presencial, donde se les hacen diferentes tipos de charlas con el fin de cuidar su bienestar psicológico y emocional, que se encuentren bien, aún en una modalidad donde se puede prestar una flexibilidad mucho mayor de la vida laboral y la vida personal, por lo cual se busca mantener un equilibrio de la misma. Y a su vez la empresa realiza una medición y evaluación de los indicadores de manera mensual, donde se verifica que la productividad y eficiencia de los trabajadores sea constante, se mantenga y sea bastante buena para la compañía. Por lo tanto, mediante este trabajo investigativo sobre el impacto de la modalidad teletrabajo en la compañía, se buscó realizar una metodología de investigación en enfoque cualitativo a través del análisis y la recolección de datos para una encuesta a 20 teletrabajadores de CUP, donde se evidenció que efectivamente el impacto en la salud física y psicológica de todos los encuestados indica que no han tenido problemas en estos aspectos debido al teletrabajo. Por el contrario, hay una percepción bastante positiva acerca de la modalidad, donde se sienten conformes, donde un 76.2% la considera excelente y un 23.8% la considera buena. Aseguran a su vez que la productividad no ha cambiado en esta modalidad, por lo contrario, se ha mantenido, se sienten productivos trabajando desde casa, la comunicación con sus equipos de trabajo tampoco ha disminuido ni cambiado, siguen teniendo una buena comunicación por medio de las TIC. La extensión del horario laboral sí se ve un poco afectada, donde algunos dicen que hay una mayor carga laboral, pero sin embargo les gusta la modalidad por su flexibilidad, por su equilibrio entre la vida personal y laboral. A su vez aseguran que la empresa se destaca por adoptar estas estrategias de bienestar y seguridad y salud en el trabajo para asegurar que las condiciones sean adecuadas, tanto físicas como emocionales y psicológicas. Y pues finalmente los teletrabajadores se sienten bien, se sienten contentos con la modalidad y por lo tanto se evidencia que el impacto fue en sumamente positivo, permitiéndoles muchísima mayor autonomía. Entre las conclusiones tenemos que la implementación ha tenido más efectos positivos que negativos, como se pudo evidenciar anteriormente. Para la empresa tuvo un ahorro en los costos y una mayor flexibilidad para los teletrabajos, aunque hubo un aumento de carga laboral como aspecto negativo. La percepción de los colaboradores hacia el teletrabajo es bastante positiva, les gusta. Es una modalidad que se mantiene vigente en la empresa desde 2020, donde hay dos tipos de modalidades, autónomo y suplementario, donde la mayoría de los trabajadores prefieren suplementario, donde están unos días desde casa y algunos días presencial, con el fin de mantener aún un contacto físico con la empresa. Se evidencia a su vez que IncoSourcing ha llevado a cabo buenas prácticas como el programa de bienestar para los colaboradores y el establecimiento de una política instructiva para aquellas personas que se encuentran en esta modalidad con el fin de regularizar la misma y que realmente todo esté normatizado bajo unas buenas prácticas. Como propuestas o recomendaciones que se le brindan a la empresa es verificar que efectivamente todos los empleados estén bien informados y sepan las herramientas y beneficios con los que cuentan dentro de la compañía, con el fin de que puedan hacer uso de ellos y se sientan acompañados aún estando desde casa y que son parte de la compañía aún sin ir presencial a la misma. A su vez, se les recomienda realizar actividades de esparcimiento para los teletrabajadores con el objetivo de proporcionarles oportunidades de socialización y acercamiento con los compañeros, ya que es un efecto pues negativo que la virtualidad implica, que es el poco acercamiento con sus compañeros de trabajo, por lo cual es bueno que la empresa lo implemente en algunos momentos durante el mes. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.